La noche en el barracón se quebró antes de que nadie abriera la puerta. Primero fue el silencio distinto, un silencio que no pertenecía al sueño ni al cansancio, un silencio afilado que se escurrió entre las literas como un cuchillo, y después, mucho antes del chirrido metálico, las mujeres sintieron que algo oscuro ya estaba de pie frente a ellas, midiendo las respiraciones, contando los latidos, preparando una orden que nadie quería escuchar. Cuando por fin la cerradura cedió y el aire helado del pasillo entró como un golpe, el presentimiento ya había hecho su trabajo. Todas sabían que esa noche no se trataba de comida, ni de trabajo, ni de nombres en una lista, sino de algo más profundo, algo que las obligaría a decidir qué parte de sí mismas estaban dispuestas a entregar, o a defender hasta el final. No vamos a quitarnos nada, pensó una de ellas, y ese pensamiento, aún sin palabras, se propagó como un susurro silencioso en la penumbra. Las tablas de las literas crujieron levemente cuando algunas se incorporaron, otras escondieron instintivamente los pies bajo las mantas ásperas, como si el tejido raído pudiera ofrecer una última frontera. Afuera, el viento golpeaba los muros de cemento del campo de prisioneros, arrastrando consigo el olor acre del humo y algo de nieve derretida, una mezcla que se pegaba a la garganta como un recuerdo que no quería irse. Las bombillas desnudas del pasillo parpadearon un segundo, proyectando sombras largas que se estiraron sobre el suelo de cemento y se colaron por el marco de la puerta apenas abierta. Más allá, el sonido de botas pesadas resonaba con una cadencia que las mujeres ya conocían, ese ritmo que nunca traía nada bueno, un compás de autoridad y amenaza. En el catre más cercano a la puerta estaba Elisa, con los dedos entumecidos agarrando la manta gris, los ojos clavados en la rendija por donde se filtraba una línea de luz amarillenta. Llevaba meses en aquel barracón, pero aún le parecía que cada noche era una prueba distinta, un examen secreto en el que los guardias inventaban nuevas formas de medir cuánto miedo cabía en un cuerpo humano. Recordaba el pueblo del que venía, las colinas suaves donde el viento olía a trigo, las voces de sus hermanos peleando por cosas triviales. Ahora esos sonidos le parecían de otro siglo, como historias contadas por un anciano en una fogata muy lejana. A su lado, en la litera inferior, estaba Sofía, que no hablaba mucho, pero tenía unos ojos que parecían ver más allá de los muros del campo. Los mantenía cerrados, como si rezara sin palabras, aunque hacía tiempo que había dejado de pedir milagros y se limitaba a pedir resistencia. Más allá, apoyada contra el marco de hierro de su cama, estaba Magdalena,
la mayor del barracón, con el cabello cortado al ras y las manos llenas de cicatrices de trabajo. Ella había conocido otros inviernos, otras guerras, otras órdenes gritadas por bocas distintas, pero siempre con el mismo tono de propiedad sobre los cuerpos ajenos. El guardia de la puerta tardó unos segundos más en entrar, como si disfrutara el efecto de su presencia invisible. El metal vibró con un golpe seco, y de pronto la puerta se abrió de par en par, dejando entrar una corriente de aire tan frío, que las mujeres sintieron que les arrancaba un trozo de alma con cada escalofrío. La luz del pasillo derramó un resplandor enfermo sobre las siluetas encogidas, revelando mejillas hundidas, hombros huesudos, rodillas cubiertas por mantas deshilachadas. El sargento Kramer, con su abrigo oscuro perfectamente abotonado, se plantó en el umbral como si fuera el dueño de aquel pedazo de mundo. Sus ojos, pequeños y claros, recorrieron el interior con la calma metódica de quien evalúa un rebaño. A su lado, un soldado joven sostenía una linterna que temblaba levemente en su mano enguantada. No era el frío, pensó Elisa, era el miedo en el muchacho, un miedo distinto del de ellas, un miedo de quien todavía cree que podría elegir otro camino y sabe que no lo hará. El silencio se hizo aún más denso cuando el sargento respiró hondo, como si aspirara el olor a humanidad que se mezclaba con humedad y jabón barato. «De pie», dijo, y su voz resonó en el techo bajo del barracón como un martillazo. Nadie se movió al principio, no por desobediencia, sino porque el cuerpo tardaba en responder a cualquier orden después de tantas noches de hambre y frío. Entonces Magdalena fue la primera en deslizar las piernas hacia el borde de la litera, dejando que los pies descalzos tocaran el cemento helado. Un estremecimiento le subió por la columna, pero no apartó la mirada del sargento. Las otras la siguieron, una tras otra, como sombras levantándose de un sueño interrumpido. El roce de las mantas, los gemidos ahogados de articulaciones rígidas y el chasquido de las camas formaron una especie de música áspera. El soldado joven de la linterna desvió la vista un instante, como si no soportara ver tantos cuerpos frágiles alineándose frente a él, pero el sargento le lanzó una mirada seca, un recordatorio mudo de que estaba allí para mirar, contar y obedecer. «Formen una fila, junto a la pared», ordenó Kramer, y las mujeres comenzaron a moverse en una coreografía torpe, tropezando con baldes, con los bordes de las literas, con sus propias mantas que arrastraban como capas de un pasado que se negaban a soltar. Elisa sintió la rodilla fallarle un momento, pero Sofía, detrás de ella, le sostuvo el codo con un gesto mínimo, casi invisible para cualquiera que no mirara de cerca. Ese contacto breve fue como una chispa en medio del hielo. El narrador de esta historia, ese viejo cronista que observa desde una distancia que no es tiempo ni espacio,
Sabe que en noches como esa, las cosas más importantes ocurren en esos gestos silenciosos, en la decisión de no apartar la mano de un brazo tembloroso, en la mirada que se sostiene un segundo más de lo necesario. Cuando la fila estuvo formada, el barracón parecía más pequeño, como si las paredes se hubieran acercado unos centímetros. Las mujeres, envueltas en sus mantas o en los camisones de tela áspera que el campo les había entregado, respiraban al unísono, con un ritmo contenido que hacía que el aire pareciera vibrar. El sargento caminó lentamente por delante de la fila, sus botas golpeando el suelo con un sonido que se repetía, eco tras eco, hasta perderse en algún rincón oscuro del techo. Se detuvo frente a Elisa, la miró de arriba a abajo, pero no con deseo ni compasión, sino con una curiosidad fría, casi científica. Esta noche, dijo al fin, elevando un poco la voz para que llegara hasta el final de la fila, habrá inspección especial. La palabra especial cayó como una piedra en el pecho de cada una. En el campo, nada que se llamara especial traía algo bueno. El soldado joven tragó saliva, y el brillo de la linterna se movió nervioso sobre las caras de las prisioneras, deteniéndose sobre ojos muy abiertos, labios apretados, lágrimas que no se atrevían a caer. Han llegado informes, continuó Kramer, de que algunas prisioneras están escondiendo cosas, objetos prohibidos, mensajes, alimentos, medicinas, tal vez cuchillos, tal vez nada. Nosotros vamos a saber la verdad. Hubo un murmullo apenas audible, una especie de suspiro colectivo. No tenían nada, pensó Sofía. ¿Qué podríamos esconder si nos han quitado hasta los nombres? Pero el miedo no tenía lógica. Se filtraba en la mente y la llenaba de posibilidades absurdas. Quizá algún trozo de pan duro, una nota escrita en papel de embalaje, un botón metálico que alguien guardó por costumbre. Por eso, dijo entonces el sargento, y su voz se volvió más dura. Esta noche se revisará todo, las literas, las mantas. ¿Y ustedes? Hubo un vacío de sonido que parecería imposible en un lugar donde tantas respiraciones se cruzaban, y sin embargo así fue. Por un par de segundos, el mundo se redujo al zumbido lejano del viento y al goteo de una tubería en algún lugar detrás del muro. Elisa sintió un latido fuerte en las sienes, como si su corazón quisiera buscar una salida por ahí. Se ordenará que... El sargento se detuvo y miró a sus prisioneras con una satisfacción mal disimulada. No era que disfrutara del sufrimiento, o tal vez sí, pero sobre todo sentía el peso cómodo del poder. Que se quiten las prendas para la inspección. Fue entonces cuando ocurrió algo que ni los guardias ni los propios muros del campo estaban preparados para albergar. No fue un grito, ni un llanto, ni un acto de rebeldía abierto. Fue una especie de ola silenciosa que empezó en algún punto indeterminado de la fila y se extendió hacia los extremos.
un pensamiento, una decisión que tomó forma en todos los cuerpos al mismo tiempo, como si una misma voz antigua hablara desde el fondo de sus huesos. No vamos a quitarnos nada. Elisa fue la primera en pronunciarlo, sin darse cuenta de que lo hacía. Sus labios se movieron en un susurro apenas audible. No voy a quitarme nada. A su lado, Magdalena la miró de reojo, y sus ojos grises, gastados pero aún firmes, se estrecharon. No vamos a quitarnos nada, repitió ella, esta vez un poco más alto, como si probara el peso de esas palabras. Sofía sintió que algo se encendía en el vacío que llevaba tiempo habitando en su pecho. No era esperanza, tampoco coraje del tipo heroico que cuentan los libros. Era algo más primitivo, una negativa visceral a permitir que les arrancaran una capa más de humanidad. No, dijo, y su voz, aunque baja, tenía un filo inesperado. No vamos a quitarnos nada. El soldado de la linterna parpadeó confundido porque en el aire empezó a formarse una textura distinta, una densidad casi palpable. No eran voces altas, no era un amotinamiento. Era un rumor creciente, un murmullo que repetía la misma frase una y otra vez en distintos tonos, distintas edades, distintos acentos. No vamos a quitarnos nada. No vamos a quitarnos nada. No vamos. No. El cronista que les habla, ese viejo que observa como si se calentara las manos junto a una fogata de otro tiempo, sabe que hay noches en la historia en que los poderosos subestiman el peso de una palabra pequeña, de una negativa dicha casi en susurro. Kramer frunció el ceño. ¿Qué dijeron?, preguntó, aunque lo había oído perfectamente. Se acercó un paso a la fila, tanto que la sombra de su cuerpo cubrió el rostro de Elisa. Ella sintió el olor de tabaco rancio y cuero mojado que se desprendía del abrigo, pero no apartó la mirada. Ordené que se prepararan para la inspección, dijo él, vocalizando cada sílaba como si hablara con criaturas obtusas. Eso implica que se quiten... No, dijo Magdalena, con una calma que no sabía que tenía. No elevó la voz, pero tampoco la bajó. Fue una palabra simple, un bloque de piedra puesto en medio del camino. El soldado de la linterna dio un respingo y miró al sargento, esperando una explosión, un alarido, un golpe. El propio barracón pareció contener la respiración, con las literas inclinándose hacia adelante, escuchando. «¿Cómo que no?», escupió Kramer, acercándose a la mujer mayor. «¿Quién habló?» «Yo», dijo Magdalena. «Y no estoy sola». Entonces pasó algo aún más extraño. Una tras otra, las mujeres fueron alzando la barbilla apenas un poco, lo suficiente para indicar que estaban despiertas, presentes, alineadas con esa palabra. No fue un movimiento sincronizado, no fue perfecto,
pero tampoco necesitaba hacerlo. Bastaba con que fuera visible. «No vamos a quitarnos nada», dijo Sofía, esta vez con los ojos abiertos de par en par, clavados en un punto del aire justo encima del hombro del sargento. Elisa repitió la frase, y su voz tembló como si caminara sobre hielo fino, pero no se quebró. Desde el fondo de la fila, una muchacha rubia que apenas hablaba el idioma del campo la imitó torpemente, tropezando con las palabras, pero conservando el sentido. «No, nos vamos a quitar nada». El ruido que se levantó en el barracón no fue estridente. Era más bien un murmullo denso, pegajoso, como el sonido de muchas hojas secas frotándose unas contra otras. El viento afuera aulló un poco más fuerte, empujando la ventana con un golpeteo irregular. El cronista les diría que, en ese momento, la noche misma pareció inclinarse hacia la puerta del barracón, curiosa, para ver qué harían aquellos hombres con uniformes frente a un grupo de cuerpos cansados que ya no tenían nada salvo esa delgada línea de decisión. Kramer respiró hondo, tratando de contener la irritación. Había aprendido en su carrera que la disciplina se mantenía con respuestas rápidas. La duda era un lujo que solo los civiles podían permitirse. Dio un paso atrás, como si quisiera contemplar el cuadro completo. La fila de prisioneras, las mantas agarradas con fuerza, las manos huesudas, los pies descalzos sobre el cemento frío, los ojos encendidos en una intensidad que no había visto en mucho tiempo allí dentro. «Tienen dos opciones», dijo, y su voz recuperó esa frialdad que usaba como escudo. «Cooperan con la inspección y todo termina más rápido. O...» Dejó la frase colgando, porque sabía que a veces el vacío era más efectivo que cualquier amenaza concreta. La mente se apresuraba a llenarlo con sus propios horrores. Pero esta vez, ese vacío fue ocupado por algo distinto. «¡O nos obligan!», completó Magdalena, con la serenidad de quien ya ha visto todos los extremos. «Y ustedes tendrán que vivir con lo que hagan». El soldado joven tragó saliva de nuevo, miró de reojo a Kramer, luego a las prisioneras. En el reflejo metálico de la linterna, su propio rostro se le antojó ajeno, como si estuviera observando a otro chico disfrazado de soldado, atrapado en una noche que no comprendía. Pensó en su madre, que había dicho que la disciplina era necesaria, pero que también le había enseñado, cuando era niño, a no mirar directamente al sufrimiento de los animales en el matadero. Ahora, frente a esas mujeres, sintió que volvía a estar en aquella granja, oliendo la mezcla de heno y sangre, viendo ojos asustados que no podían explicar su miedo. «No vamos a quitarnos nada», repitió Elisa, y en su voz empezaba a insinuarse algo más que miedo. Era una especie de cansancio absoluto, una renuncia a seguir cediendo. Alguien en la mitad de la fila empezó a llorar en silencio, pero no se movió, no dio un paso atrás ni adelante. Las lágrimas corrían hacia la comisura de su boca,
mezclándose con el sabor salado del sudor y del aire húmedo del barracón. El cronista, si pudieran verlo, asentiría lentamente, porque reconocía ese tipo de llanto. No era un pedido de clemencia, era un desahogo del cuerpo que entiende que solo le queda una última decisión. El sargento Kramer retrocedió un paso más, y por un instante, consideró la posibilidad de salir y pedir refuerzos. Imaginó a sus superiores escuchando que un grupo de prisioneras había dicho no a una orden directa. El ridículo le quemó en el estómago. No, pensó, no puedo salir de aquí derrotado por un puñado de mujeres desnutridas. Usted, dijo entonces, señalando a la más joven de la fila, una muchacha de ojos muy oscuros que se llamaba Ana y había sido costurera antes de la guerra. Dé un paso al frente. Ana obedeció, porque sus piernas sabían responder antes que su mente tuviera tiempo de decidir. El cemento estaba tan frío que le pareció pisar una lámina de hielo. El soldado de la linterna aproximó el haz de luz a su rostro. Los detalles de su piel, las sombras bajo los pómulos, la comisura tensa de los labios quedaron expuestos con una claridad cruda. «Empiece usted», ordenó Kramer. «Quítese». Ana cerró los ojos un segundo, como si buscara en algún rincón de sí misma la fuerza que no sabía si tenía. Y entonces, desde el fondo del barracón, la voz de Magdalena llegó como un hilo firme que se ató a la espalda de la muchacha. «No vamos a quitarnos nada», dijo la mujer mayor, de nuevo, sin apuro pero sin titubeos. Ana sintió cómo esas palabras la rodeaban, la atravesaban, se mezclaban con su propia respiración. Abrió los ojos y vio, borrosas a través de una película de lágrimas, las siluetas de sus compañeras alineadas. No eran heroínas de libro, eran cuerpos cansados, llenos de huesos prominentes y heridas mal curadas. Y aún así, allí estaban, manteniendo la línea invisible que habían trazado en el aire. «No», murmuró Ana, casi sin voz. «No puedo». El soldado de la linterna la miró con una mezcla de pena y temor. Kramer, en cambio, solo vio desobediencia. Su mano derecha se tensó, buscando instintivamente la culata de la pistola en la cartuchera. No la desenvainó, pero el gesto fue suficiente para que el miedo en el barracón subiera un grado, como la temperatura de un líquido al fuego. Afuera, el viento golpeó la pared con más fuerza, arrastrando consigo un puñado de nieve que chocó contra el vidrio de la ventana con un sonido sordo, como pequeños puños insistiendo en entrar. El cronista, siguiendo el hilo de estos hechos, se detendría aquí un momento para decirles que lo que ocurrió después no se medirá en disparos ni en gritos, sino en silencios. La historia, muchas veces, se escribe en lo que se decide no hacer, en la mano que se detiene a medio camino, en la garganta que no llega a pronunciar una orden.
Kramer miró a su alrededor, midiendo la distancia hasta la otra puerta del barracón, la que daba a la oficina pequeña donde un cabo rellenaba formularios y escribía informes sobre la conducta de los prisioneros. Imaginó el papeleo, los interrogatorios sobre por qué había sido necesario usar la fuerza. Imaginó también las historias que aquellos cuerpos podrían contar si sobrevivían a la noche, historias que podrían llegar a oídos donde él no tenía control. No le gustaba pensar en el futuro. Su oficio consistía en mantener el presente bajo disciplina. Muy bien, dijo al fin, con un tono que más que ira tenía un matiz de cansancio irritado. No quieren cooperar, entonces verán. Se giró hacia el soldado joven. Cierre la puerta. Nadie sale de este barracón hasta nuevo aviso. Sin comida, sin mantas extra, sin fuego. La amenaza se deslizó por las columnas vertebrales de las prisioneras como una serpiente helada, pero la línea trazada se mantuvo. No vamos a quitarnos nada. Seguía latiendo en algún lugar detrás de las costillas. El soldado dudó un segundo, mirando a las mujeres, luego al sargento. Al final asintió, obediente, y salió al pasillo. El haz de la linterna se alejó, dibujando sombras que se estiraron y encogieron en las paredes. La puerta se cerró con un golpe seco, y el sonido del cerrojo fue como un punto final escrito con mano temblorosa. La luz se redujo a la bombilla desnuda colgando del techo, que parpadeó antes de estabilizarse en un resplandor amarillento. El frío se quedó, quizá incluso se hizo más denso, ahora que la corriente de aire del pasillo había cesado. Era un frío interno, que nacía de la combinación de hambre, miedo y cansancio. Durante unos minutos, nadie habló. El silencio era tan compacto que se escuchaba el goteo de agua en algún rincón, el crujir lento de la madera hinchada por la humedad, incluso el leve chasquido de las articulaciones cuando alguna cambiaba de postura. Luego, una risa suave, casi un jadeo, rompió la tensión. Venía de Sofía, que se había cubierto la boca con la mano pero no logró contenerla del todo. No era una risa alegre, sino una especie de exhalación incrédula. «Nos van a hacer congelarnos», murmuró alguien, quizá Ana, quizá otra voz en la fila, solo por no obedecer. «Nos están congelando desde el primer día», respondió Magdalena, con una calma grave. «Hoy solo se dieron cuenta de que podemos decir que no mientras nos congelan». Esa frase se quedó flotando en el aire, pesada pero extrañamente cálida. Algunas mujeres se separaron de la fila y volvieron a sus literas, no por rendición, sino porque el cuerpo pedía descanso. Otras se quedaron de pie unos minutos más, como si la decisión recién tomada necesitara consolidarse en los músculos de las piernas. Elisa fue de las últimas en moverse. Sentía que si daba un paso, el miedo que había logrado mantener contenido podría desbordarse. «Ven», dijo Sofía, tocándole el hombro. «Si nos quedamos de pie nos vamos a caer igual. Al menos caigamos sobre algo que parezca cama». Se dejaron caer en la litera compartida, acomodando las mantas como podían. Desde allí, el barracón parecía un barco viejo a punto de hundirse.
con las camas alineadas como filas de tablas en una cubierta astillada. Las respiraciones de las mujeres eran el oleaje que iba y venía, golpeando las paredes invisibles de la resignación. ¿Crees que fue una locura?, preguntó Elisa en voz baja, cuando el murmullo general empezó a transformarse en un murmullo más suave, esa conversación medio dormida que ocupaba las noches del campo. Sofía tardó en responder. Miraba el techo, donde una grieta larga dibujaba el contorno de un río seco. Creo que ya estamos en la locura desde hace tiempo, respondió al fin. Dijimos que no a una cosa, una sola. No sé si eso va a cambiar algo, pero es lo único que todavía podemos decidir. Nos harán pagar, intervino otra voz cercana. Era Lucía, que dormía en la litera de enfrente y había perdido a su hermana en la última selección. Sus ojos vacíos escuchaban más de lo que mostraban. Siempre hacen pagar. Claro que sí, dijo Magdalena, que se había sentado en el borde de su cama y las observaba a todas como una madre cansada. La cuestión es por qué pagar. Si vamos a pagar de cualquier modo, prefiero que haya algo que recordar. El cronista sonríe, a su manera, al recordar esas palabras. Desde el fuego imaginario junto al cual les narra estas escenas, sabe que la memoria es un arma extraña. A veces no sirve para evitar el dolor, pero sí para darle forma, para que no se pierda entre los escombros de los años. Afuera, la noche avanzó sobre el campo de prisioneros como una mancha de tinta, cubriendo las torres de vigilancia, las alambradas, los barracones numerados. El frío se intensificó. En la esquina de una ventana rota, una pequeña costra de hielo empezó a formarse, capturando en su superficie la débil luz de la bombilla. Dentro, las mujeres hicieron lo que solían hacer para sobrevivir a las noches. Se acercaron unas a otras, compartieron mantas, se acomodaron como piezas de un rompecabezas humano diseñado para ahorrar calor. Pero algo era distinto, aunque no se viera a simple vista. Había en el aire, mezclado con el olor rancio de la humedad y la ropa sin lavar, un matiz nuevo. La sensación de haber trazado una línea, por pequeña que fuera. ¿Y si mañana vuelven con más soldados?, susurró Ana, encogida entre Sofía y Lucía. ¿Y si esta vez no se conforman con dejarnos aquí congelándonos? Entonces veremos qué hacemos mañana, respondió Sofía, porque en el campo el futuro no existía más allá de la próxima fila, la próxima lista, la próxima orden. Hoy ya hicimos algo. Ana cerró los ojos y dejó que esa frase se repitiera en su mente como un mantra. Hoy ya hicimos algo. El cansancio la venció finalmente, y cayó en un sueño inquieto, poblado de imágenes confusas. La cara de Kramer desdibujándose, el haz de la linterna transformándose en una luna enorme que caía sobre el barracón, mantas que se convertían en alas, cadenas que se deshacían en nieve. En algún punto de la noche, la bombilla del techo empezó a parpadear de nuevo. El cable, viejo y mal aislado, emitía un zumbido bajo. Cada vez que la luz bajaba su intensidad, las sombras se espesaban en las esquinas,
formando figuras caprichosas sobre las paredes que podrían parecer monstruos o árboles desnudos, según la imaginación de quien las mirara. Magdalena, que dormía poco y mal, vio una de esas sombras alargarse sobre su litera. Por un momento, le recordó la figura de su marido, muchos años antes, cuando volvía tarde del campo de trabajo y se paraba en la puerta sin encender la luz, para no despertar a los niños. Sentir ese eco la atravesó como una punzada. Se permitió, por primera vez en meses, un pequeño sollozo que nadie oyó. El cronista, sin embargo, lo registra, porque sabe que los grandes actos de resistencia se sostienen sobre una base de dolores pequeños y privados. Mientras tanto, en la oficina cercana, el sargento Kramer escribía un informe con letra apretada. No mencionó la negativa explícita de las prisioneras. En su lugar, anotó resistencia pasiva a la inspección y necesidad de reforzar disciplina mediante medidas de privación. Sostuvo la pluma un momento sobre el papel, dudando entre añadir una recomendación de castigo físico inmediato o sugerir un castigo lento, como el frío y el hambre. Al final, eligió lo segundo. El castigo lento tenía la ventaja de no dejar marcas visibles en el informe. Cuando terminó, se sirvió un poco de café frío y se sentó a mirar el muro unos minutos. No pensaba en las prisioneras. Pensaba en la carta que había recibido de su hermana, hablándole de la cosecha en la granja familiar y del perro viejo que había muerto el mes anterior. Durante un instante, la imagen del perro se superpuso con la de las mujeres alineadas en el barracón. Ambos eran seres encerrados en espacios que no habían elegido. Apartó esa asociación con un gesto brusco y bebió el café de un trago. De vuelta en el barracón, el tiempo empezó a diluirse. Las horas de la madrugada no se parecían a ninguna otra franja del día. Eran un terreno intermedio donde los recuerdos del pasado y las visiones del futuro se mezclaban con la realidad dura del presente. Elisa soñó con el río de su pueblo, pero el agua estaba cubierta por una capa de hielo delgada. Caminaba sobre ella sabiendo que podía romperse en cualquier momento, y aún así, avanzaba. Sofía se vio a sí misma, en su antiguo cuarto, escuchando a su madre cantar una canción de cuna que ya no recordaba completa. En el sueño, la voz de la madre se confundía con el sonido del viento golpeando el barracón. Lucía, por su parte, no soñó con nada. Su mente se había agotado tanto que lo único que encontraba era un espacio en blanco, un papel vacío donde las imágenes se negaban a aparecer. El cronista, sentado junto a nuestro fuego imaginario, pasa sus dedos por el borde de una taza de metal y recuerda que la historia de esa noche no se mide en horas, sino en respiraciones. Cada una de esas mujeres,
Al inhalar y exhalar en medio del frío, estaba escribiendo una línea invisible en un libro que nadie estaba viendo, pero que, sin embargo, existiría. Cuando la primera luz del amanecer se coló por la rendija de la ventana, el barracón no se iluminó de golpe. La claridad fue entrando de a poco, tiñendo de gris las formas. El frío no había cedido, pero había cambiado de textura. Ya no era un puñal, sino una capa pesada que se adhería a la piel. Algunas mujeres empezaron a moverse, sacudiéndose el sueño. Otras se quedaron quietas, atrapadas en esa frontera entre el mundo de adentro y el de afuera. Elisa fue de las primeras en sentarse. Su espalda protestó con un crujido sordo, pero ella no se quejó. Miró a su alrededor y vio el barracón tal como lo había dejado la noche anterior. Las camas, las mantas, los cubos de agua medio vacíos, las paredes manchadas de humedad. Y sin embargo, algo en la escena era distinto. Tal vez eran los rostros. Había una especie de brillo opaco en los ojos de algunas, una luz que no venía de la bombilla ni del amanecer, sino de algún lugar más hondo. Sofía abrió los ojos casi al mismo tiempo. Se encontraron con la mirada de Elisa y compartieron un silencio que decía: «Seguimos aquí». Magdalena se incorporó con más dificultad. Sus huesos, demasiado castigados por el trabajo forzado, le recordaban cada año que llevaba encima. Se acomodó el camisón sobre las rodillas y respiró hondo, dejando que el aire frío le quemara los pulmones. Bueno, murmuró para sí misma, lo suficientemente alto para que las más cercanas la oyeran. Parece que la noche no nos ha matado. Todavía, añadió Lucía, no con sarcasmo, sino con una honestidad brutal. Magdalena la miró, y por primera vez en mucho tiempo, le dedicó una sonrisa mínima, apenas una curvatura en la comisura de los labios. Todavía, repitió. Afuera, los altavoces del campo empezaron a escupir la voz metálica que anunciaba el inicio de la jornada. Conteo, raciones, trabajo. El sonido llegó amortiguado hasta el interior del barracón, como si atravesara capas de niebla. Las mujeres se miraron unas a otras, recordando que, más allá de la noche que acababan de atravesar, existía una rutina que se impondría de nuevo: formar, marchar, cargar, obedecer. ¿Creen que intentarán otra vez lo de la inspección?, preguntó Ana, todavía enredada en su manta. Seguro, dijo Sofía. Pero no esta mañana. Tienen que decidir cómo hacerlo sin que parezca que perdieron. Esa observación arrancó un murmullo de aprobación en algunas. Nunca antes se habían permitido pensar que los guardias debían decidir cómo hacerlo. Siempre habían asumido que las órdenes descendían completas, nítidas, inapelables. Ahora empezaban a intuir que, quizás, al otro lado de los uniformes había dudas, debates, temores. El cronista, que ha visto muchos inviernos pasar sobre campos, pueblos y ciudades, sabe que este es un descubrimiento peligroso. Cuando los oprimidos intuyen las grietas en la armadura de sus opresores, la balanza invisible que sostiene la obediencia empieza a temblar.
La puerta del barracón se abrió de golpe, interrumpiendo cualquier pensamiento que se estuviera formando. Esta vez no fue Kramer quien apareció, sino otro oficial, más joven pero con gesto endurecido, acompañado por 2 soldados. Entraron sin preámbulos, dejando que una bocanada de aire helado barriera el interior. «¡Arriba, todas!», ordenó. «Formar como siempre, junto a las literas». Las mujeres obedecieron porque no tenían motivos para no hacerlo. La negativa de la noche anterior había tenido un objetivo específico. Mientras se alineaban, algunas se preguntaban si los guardias comentarían algo, si harían referencia directa a lo ocurrido. Pero el oficial se limitó a pasar la vista por la fila, anotando mentalmente el número de cuerpos. «Esta mañana no habrá trabajo en el exterior para este barracón», anunció. «Se les mantendrá aquí hasta nueva orden». Hubo un murmullo contenido. El trabajo, por duro que fuera, significaba movimiento, aire, la posibilidad de ver el cielo, aunque fuera a través de nubes grises y humo. Ser mantenidas dentro implicaba más horas de encierro con el frío y los pensamientos. «¿Y la inspección?», preguntó una voz que Elisa no logró identificar. El oficial se giró hacia el origen del sonido, pero no pareció interesado en localizar a la dueña de la pregunta. «La inspección se realizará cuando se considere necesario», respondió, con un tono que no admitía más discusión. «Mientras tanto, se revisarán las literas, los objetos personales, todo lo que hay aquí. Ustedes permanecerán de pie donde las podamos ver». Se dirigió a los soldados. «Empiecen». Los hombres comenzaron a deshacer las camas, a levantar mantas, a revisar almohadas finas, a volcar cubos. Hacían ruido, pero no encontraban nada más que lo que ya sabían que estaba allí. Ropa raída, trozos de tela cosidos para remendar agujeros, un par de zapatillas con las suelas casi inexistentes, algún trozo de cuerda. Un soldado joven encontró una piedrecita lisa debajo de una litera. La levantó, sorprendido. «¿Y esto?», preguntó. La dueña de la cama, una mujer de cabello canoso llamada Teresa, bajó la vista al suelo. «Es solo una piedra», dijo en voz baja. «La traje del camino, cuando nos trasladaron aquí. Me recuerda a un sitio donde había un riachuelo». El oficial tomó la piedra de la mano del soldado. La miró un segundo y luego la dejó caer al cubo de metal con gesto desdeñoso. «Objetos innecesarios», murmuró, como si hablara consigo mismo. El ruido hueco de la piedra al golpear el fondo del cubo resonó en el pecho de Teresa como un disparo. No lloró, pero apretó la mandíbula hasta que sintió un sabor metálico en la boca. El cronista, que ha visto cómo las personas se aferran a cosas pequeñas para no deshacerse por completo, anota ese momento con especial cuidado. La pérdida de una piedra puede parecer trivial en los libros, pero allí dentro era una amputación. Mientras los soldados seguían revolviendo las camas, las mujeres se mantuvieron de pie, observando. Cada vez que uno de los hombres tiraba al suelo una manta, un trozo de tela, un vaso de metal, era como si probara la resistencia de un tejido invisible que las conectaba. Algunas se dieron cuenta de que, pese al frío y a la humillación,
La sensación que les había dejado la negativa de la noche anterior no se había disuelto. Seguía allí, en forma de un hilo tenso que no podía verse, pero sí sentirse cuando se cruzaban las miradas. No se atrevieron, susurró Ana, casi sin mover los labios, cuando el tercer cubo revisado siguió sin arrojar nada digno de confiscación. Anoche, quiero decir. Sofía la miró de reojo. Se atrevieron a intentarlo, corrigió. Y nosotros nos atrevimos a decir que no. Eso ya está escrito en algún lado, aunque ellos no lo sepan. ¿En dónde? Preguntó Lucía, con su tono de escepticismo permanente. Sofía se encogió de hombros. En nosotras, y quizá en alguno de ellos también. El que sostenía la linterna no dejó de temblar. El cronista asiente, porque vio cómo temblaba esa mano. Sabe que, años más tarde, ese soldado recordará aquella noche con más claridad que muchas batallas. Recordará la frase, no vamos a quitarnos nada, como un rumor que no logró apagar, aunque obedeciera todas las órdenes. La mañana avanzó lenta. Cuando los soldados terminaron de revisar todo, el barracón parecía aún más desordenado y pobre de lo que había estado antes. Mantas tiradas, camas deshechas, cubos volcados. El oficial los hizo salir y volvió a mirar a las prisioneras. Parecía debatirse entre pronunciar alguna frase de advertencia o simplemente marcharse. Al final, optó por lo segundo. Manténganse listas, dijo sin convicción, y se retiró, cerrando la puerta tras de sí. El eco de su orden quedó flotando en el aire un segundo, y luego se desvaneció, reemplazado por el murmullo de las mujeres que empezaban a moverse, recogiendo sus cosas, rehaciendo sus camas como podían. Elisa ayudó a Sofía a extender la manta sobre la litera. Sus manos entumecidas tropezaban con los pliegues, pero insistían. ¿Crees que ganamos algo anoche? Preguntó de pronto, con la franqueza de quien ya no tiene energía para rodeos. Magdalena, que estaba cerca, escuchó la pregunta y se tomó un momento antes de responder. No se trata de ganar o perder, dijo, doblando cuidadosamente una sábana que apenas merecía ese nombre. Se trata de no desaparecer del todo. Anoche, por un momento, no fuimos invisibles, ni para ellos ni para nosotras. Sofía asintió despacio. ¿Y viste lo que pasó cuando dijimos no?, añadió. No tenían un plan para eso. Están acostumbrados a que todo caiga hacia el mismo lado, como piedras por una pendiente. Ayer empujamos una piedra en sentido contrario, aunque fuera un poco. Al oír la palabra piedra, Teresa levantó la vista, pensando en su pequeña piedra perdida. Un brillo de rabia atravesó por un momento la capa de resignación que solía cubrir su rostro. La próxima vez, dijo en voz baja, no se llevarán nada, ni piedras ni recuerdos, ni nosotros. No especificó qué significaba ese nosotros, si se refería a sus cuerpos, a sus nombres, a su dignidad. Tal vez ni ella lo sabía. El cronista, quedamente, dirá que esa ambigüedad es la esencia misma de la resistencia. Se defiende algo que no siempre puede nombrarse, pero cuya ausencia se sentiría como un vacío intolerable. El día continuó sin que hubiera trabajo asignado.
Las horas se llenaron con pequeñas tareas. Remendar una costura, compartir anécdotas del antes, guardar silencio mirando el techo. Las mujeres se movían en el barracón como si este fuera un animal herido que necesitaba cuidados. Arreglaban lo poco que se podía arreglar. Redistribuían mantas. Compartían trozos de pan duro. De vez en cuando, alguna miraba hacia la puerta, esperando escuchar el golpe de las botas que anunciaría una nueva orden. Pero lo que hubo, sobre todo, fue espera. Y en esa espera, algo siguió creciendo. No era esperanza en el sentido luminoso de la palabra. Era más bien una conciencia nueva de sí mismas, de la posibilidad de decir no, incluso cuando todo indicaba que el sí era la única opción. Cuando la noche cayó de nuevo sobre el campo, el frío regresó con su crueldad habitual. Las ventanas, mal selladas, dejaban entrar corrientes que hacían bailar las sombras. Esta vez, sin embargo, cuando se escuchó el primer chasquido de la cerradura, los cuerpos en las literas no se tensaron exactamente igual. El miedo seguía allí. Sería absurdo negarlo, pero se le había añadido una capa más, la memoria de lo ocurrido la noche anterior. La puerta se abrió despacio. El sargento Kramer entró, solo. Cerró tras de sí con un gesto firme, como si quisiera aislar lo que fuera a suceder del resto del mundo. Miró a su alrededor y vio el barracón casi igual. Mismas camas, mismas mantas, mismos rostros. Pero algo en esos rostros lo hizo fruncir el ceño. Se acercó unos pasos. «¡De pie!», ordenó. Las mujeres obedecieron una vez más. La fila se formó junto a la pared, las mantas sujetas al cuerpo como una segunda piel. El silencio cayó sobre el barracón con el peso de un telón. «Anoche», comenzó Kramer con tono pausado, «hubo insubordinación». Dejó que la palabra resonara. Nadie se movió. «Pude», continuó, y dudó un segundo, como si la sinceridad se le hubiera trabado en la garganta. «Pude haber hecho que las consecuencias fueran más duras». Esta vez fue el turno de las prisioneras de arquear una ceja, aunque lo hicieran solo por dentro. Sin embargo, siguió, he recibido órdenes de que se mantenga el orden sin interrupciones innecesarias. Era evidente que aquella frase no era suya, olía a despacho, a oficial superior preocupado por estadísticas y no por cuerpos concretos. Por hoy, concluyó, no habrá inspección personal. Hubo un suspiro colectivo, apenas audible, que recorrió la fila como un viento tibio. Pero antes de que esa exhalación pudiera transformarse en alivio, Kramer añadió, «Eso no significa que puedan negarse a órdenes futuras. Lo que ocurrió anoche no volverá a tolerarse». Se quedaron mirándose unos segundos. Él, con la mandíbula tensa, ellas, con los ojos hundidos pero firmes. Nadie respondió. No hacía falta. El cronista, que ha visto muchos encuentros así, sabe que a veces el silencio es la réplica más contundente. Kramer respiró hondo, como si quisiera tragar ese silencio, y luego se giró hacia la puerta. «Duerman», dijo sin mirarlas de nuevo. «Mañana será otro día de trabajo». Salió. La cerradura sonó. El cerrojo se deslizó. El eco del pasillo se apagó. Dentro del barracón, las mujeres permanecieron de pie unos instantes más,
como si el cuerpo necesitara asegurarse de que realmente podía relajarse. ¿Lo escucharon?, dijo al fin Magdalena, dejando escapar una risa ronca. Dijo: insubordinación. Nos ascendieron de prisioneras a problema. Alguna soltó una carcajada breve, casi ahogada por el cansancio. Sofía se dejó caer en su litera y se cubrió con la manta hasta la barbilla. «No vamos a quitarnos nada», murmuró, con la voz ya medio dormida. «Ni la costumbre de decir que no cuando toque». Elisa, junto a ella, repitió las palabras en su mente, saboreándolas como si fueran un trozo de pan caliente. No era pan, ni fuego, ni libertad, pero era algo, y ese algo se quedó con ellas entre las tablas de las literas, en las grietas del techo, en el aire frío que respiraban. El cronista, mientras aviva los leños imaginarios de nuestra fogata, mira a quienes lo escuchan, a ustedes, y les dice que esta historia no termina en grandes escapes ni en explosiones. Termina más bien en noches pequeñas como esta, en decisiones casi invisibles. Una frase tan simple como «no vamos a quitarnos nada» se convierte con el tiempo en un latido que atraviesa los años, que se escucha después en voces que nunca pisaron aquel barracón, pero que, al enfrentar sus propios inviernos, sienten algo moverse dentro. La memoria de unas prisioneras que, en la hora más fría, decidieron no entregar lo poco que les quedaba. Y así, aunque el campo desaparezca, aunque los muros se derrumben y las listas se pierdan, hay algo que permanece. El eco de esa negativa, repitiéndose en la historia como un juramento susurrado junto a una fogata, en una noche interminable, para que nadie olvide que incluso en el lugar más sombrío, el no de unos pocos puede paralizar, por un instante, la maquinaria entera del miedo.